Bienvenidos a Coyote Idea Lab, el laboratorio creativo más terco del desierto, donde perseguimos ideas convertidas en correcaminos. Hoy vamos a entrar, digamos que, a otro tema que hoy vamos a asociar la creatividad con el tema de la cerveza artesanal. Entonces, vamos a pasar de la ligereza de la mochila que teníamos en el capítulo anterior a la alquimia de esos fermentos. Vamos a explorar cómo el equilibrio entre química, paciencia y misticismo convierte cuatro ingredientes básicos en una experiencia sensorial infinita. Recuerden que en cada episodio vamos a tener tres detonadores para fomentar la creatividad. En el primero va a ser la noticia conceptual, una noticia inventada. Recuerden que esa noticia no existe, simplemente lo que queremos hacer es un juego de imaginación en el cerebro, haciendo que este juego de imaginación genere estímulos dentro de él y así se puedan aumentar tanto las vías neuronales, crear unas nuevas, ejercer la neuroplasticidad y poder fortalecer la creatividad. También en el segundo detonador tendremos la iniciativa creativa, esa iniciativa inspiradora de otras personas o empresas que nos muestran cómo hacer las cosas de una manera diferente. Y el último detonador, la actividad creativa, que es una actividad como tarea para desarrollar durante la semana. La idea es que al hacerla nos obligue a trabajar la creatividad de nuestro cerebro. Entonces, también recuerden que si quieren fomentar la creatividad de sus colaboradores, de su equipo de trabajo o de ustedes mismos, me pueden contactar y así diseñaremos un conjunto de herramientas creativas especializadas para cada necesidad. También recuerden la actividad de pizza ciegas, una actividad que va a fortalecer el trabajo en equipo, la tolerancia al error, la comunicación asertiva, el liderazgo emergente, a ver cómo se pueden lograr resultados sorprendentes con recursos limitados o con recursos muy simples. También recuerden el libro rojo de la creatividad, un libro que trae 60 actividades que haciendo una diaria podemos ir fortaleciendo más ese músculo al que yo llamo creatividad. Y por último, para en esos momentos de bloqueo, en esos momentos donde no encontramos salidas en nuestros proyectos o en nuestros problemas, tenemos el oráculo de la creatividad, 52 cartas que sacando una en esos momentos nos va a poner en otro punto de vista para ver los problemas, los proyectos o los atranques de otra forma y le podamos dar soluciones mucho más efectivas. Soy Alejo Escobar y este es el episodio La creatividad fermentada. Vamos al detonador 1 y el detonador 1 es esa noticia conceptual. Valga la aclaración de que la noticia no existe, simplemente nos la inventamos para hacer ese juego de imaginación y la voy a leer a manera de noticia para que el cerebro se sitúe en ese punto y pueda empezar a recibir todos esos estímulos que nos van a ayudar con la neuroplasticidad. Entonces, el titular de la noticia es El fin del desperdicio. Lanzan Cereal Brew, la tecnología que convierte el CO2 de las ciudades en cerveza artesanal. La startup berlinesa Atmos Hubs ha presentado hoy un sistema de filtración urbana que captura el exceso de dióxido de carbono directamente del aire para alimentar bioreactores de levadura modificada. A diferencia de la producción tradicional, esa tecnología no solo neutraliza la huella de carbono de la fábrica, sino que utiliza el gas capturado para carbonatar la bebida de forma natural, logrando un ciclo de producción negativo en emisiones. El proyecto denominado Aire Líquido ha instalado sus primeros tanques en estaciones de metro de alta congestión,
donde el aire contaminado se transforma en una edición limitada de cerveza tipo Stout con matices minerales únicos. Los desarrolladores aseguran que el sabor de la cerveza varía según la zona de la ciudad donde se recolectó el CO2, permitiendo a los ciudadanos beberse la contaminación convertida en un producto de alta calidad. La industria cervecera ha dejado de ser un consumidor de recursos para convertirse en un pulmón líquido para la metrópolis. Entonces, digamos que acá lo que vemos con esta noticia es, obviamente, dentro de una producción cervecera se necesita generar CO2 para poder tener esa sensación de burbujas dentro del líquido, dentro de la bebida. Y aquí lo que hacen es buscar qué organismos, qué ecosistemas, qué máquinas pueden estar generando CO2. Alguien pensará, sí, pero es que es contaminación. Pero digamos que si se neutraliza el término contaminación, puede ser útil para otros procesos. Entonces también puede ser útil para las bebidas gaseosas, para estas bebidas que necesitan las burbujas, de pronto agua minerales, aguas que obviamente del manantial no están saliendo con las burbujas. Hay manantiales que las entregan así y esos países son, la verdad, afortunados de tener ese proceso, pero aquí lo que estamos viendo es que estamos yendo a otro elemento que genere ese CO2 para podérselo inyectar y no crearlo artificialmente dentro de las fábricas. No sé si esto se pueda, pero lo bueno es que nos permite esta noticia, como es ficticia, dejar volar nuestra mente. Seguramente alguien lo oirá y le servirá como inspiración para hacer algún ensayo. Entonces, lo que vamos a ver en el detonador 2 va a ser algo que genera, de cierta forma, una empresa empieza a ensayar cosas de cómo incluir nuevos procesos o se da cuenta hacia afuera cómo pueden incluir los procesos diferentes a la parte de la cervecería. Vamos a ver que dentro de esa cervecería crearon un proceso solo único en esa cervecería para adicionar el lúpulo y es un lúpulo continuo, lo llaman así al proceso, pero se dieron cuenta porque vieron un programa de televisión. Pero ahorita entramos en más detalle. Aquí lo que se quiere dejar como mensaje es muchas cosas de las que necesitamos en nuestros procesos, en nuestros servicios o en nuestros productos, puede que se generen tecnológicamente muy fuerte, digamos, con tecnología comprada, con máquinas compradas muy especializadas, pero puede ser que en el afuera podamos encontrar procesos que ya lo hacen de una manera muy natural. Entonces, dejemos este detonador 1 acá y vámonos al detonador 2. El, de- el detonador 2 es esa iniciativa creativa, esa iniciativa inspiradora. Y hoy vamos a hablar de una empresa, de una cervecería de Estados Unidos, que se llama Dutch Feed Head. Y el fundador, digamos que él es el corazón como de tanta innovación, de tanta creatividad, Sam Calagione. Y, y obviamente mientras la industria cervecera está obsesionada con los estándares de pureza, con la precisión, con la receta tradicional, Sam desde su inicio decidió que su cervecería sería un refugio para comidas extremas, para gente extrema. Su enfoque es muy disruptivo y lo lleva a crear las Ancient Ales, esas, digamos, como cervezas antiguas, una serie de cervezas donde
colabora con arqueólogos moleculares, pongámoslo aquí entre comillas, para recrear bebidas basadas en los residuos encontrados en tumbas antiguas de China, Egipto, Turquía. O sea, él coge la historia, qué era lo que hacían, cómo era el proceso que ellos tenían. No es que se encontró un residuo y allá lo metió a la cerveza, no, pero sí lo que él trata de buscar es cómo se hacía antes y de cierta parte voy muy enfocado, muy identificado con este proceso porque en mi emprendimiento de conservas naturales trato de hacer la receta como se hacía antes. Obviamente hay máquinas que te facilitan el proceso, pero la manera en la que se hacía, encontrar ese proceso, puede darme nuevas formas de crear las cosas. Entonces, digamos que aquí es lo que les iba a decir, lo que hace esta iniciativa de Dogfish Head, una joya creativa es su rechazo total a la zona de confort. Ellos han utilizado desde ingredientes botánicos poco convencionales hasta técnicas de fermentación olvidadas por milenios, demostrando que la innovación a menudo requiere mirar hacia atrás para saltar hacia adelante. O sea, desde los procesos anteriores, cómo puedo tener una nueva forma de ver ese proceso. Entonces, Dogfish Head nos enseña que el respeto por la tradición no significa seguir las reglas, sino entender la esencia de la creación para romperlas con un propósito. Su éxito no reside en hacer una cerveza perfecta, sino en crear historias líquidas que desafían el paladar y la lógica del mercado. Entonces aquí lo que también nos invitan es, digamos, a desaprender. Aquí, digamos que ellos cogen la técnica real, la aprenden, pero después la desaprenden para poder tener diferentes resultados. Entonces es importante seguir ese consejo. Por acá, digamos que ellos empezaron obviamente con cervezas, pero ya han ido también desde esos estudios de procesos de fermentación a llegar a procesos destilados. Y ese proceso destilado dan, digamos, tragos como whisky, ginebra y ron. Pero también la mezcla y hacen cócteles con esos destilados. Entonces, aquí digamos que la verdad es que ellos no se quedaron solamente haciendo la cerveza. Voy a pasar, digamos, dentro de la explicación. Ahí han estado viendo, pero hacen, por decir, nuestras cervezas descubren nuestra selección de cervezas innovadoras y llenas de sabor, elaboradas con pasión, dedicación y un toque inesperado. Tanto si te gustan las IPAs lupuladas, las stout intensas o las cervezas ácidas ligeras, en Dogfish Head encontrarás la cerveza perfecta para ti. Anímate y descubre tu próxima favorita. Y digamos que aquí vamos a ver algunas. Tengo el café checo, que digamos que es un espresso checo, y la historia dice, presentamos Czech Espresso, la primera cerveza de nuestra colección. Esta lager oscura de estilo checo adquiere una personalidad única gracias al delicioso café de nuestros amigos de Rise Up y generosa dosis de malta de café, creando un sabor suave y tostado con el toque justo de efervescencia. El resultado es una cerveza reconfortante para el frío, rica, aromática y perfecta para disfrutar del invierno y dar la bienvenida a la primavera. Como primera cerveza de nuestra serie Seasons Ales 2026, Czech Espresso luce una ilustración de nuestro amigo, el talentoso Ilan Goldberg. Y digamos que aquí también ellos se asocian con el arte. Entonces, digamos que a qué sabe, con un firme compromiso con la calidad, nuestro equipo de talentosos cerveceros y expertos en análisis sensorial trabajan diligentemente para brindarle una experiencia consistente a la que pueda confiar una y otra vez. Digamos que esa parte de la cerveza la hace única
Lo otro es que no tienen todas las cervezas en el tiempo, las hacen también por temporada. Me voy a ir un poco también a los destilados, que también merecen como una revisión. Esos destilados, aparte, ellos también tienen un hotel, tienen la cervecería que se puede visitar, restaurante de comidas y un restaurante que rescata cómo hacer los platos tradicionales de mariscos de la zona donde ellos están situados, que es en Delaware. Entonces, digamos que también podemos ver esos destilados, como les decía, el ron, el whisky. Y ellos, hay uno que me llamó mucho la atención, ron de miel envejecido en barrica. Este ron lo hacen con caña de azúcar. eh, entonces de ahí sacan el dulzor y digamos que es endulzado con un toque de miel local, ofreciendo una bebida espirituosa suave de color caramelo con ricas notas de cacao en polvo, galletas de mantequilla, caramelo y un final a pastel de frutas, vainilla y miel. Entonces fíjense que ellos no son la típica empresa que trata de sacar sus sus productos iguales al de los otros. Les tiene un aditamento especial, por decir, hay un whisky que se llama eh, takes, alternate takes, que que lo envejecen en barricas de ron, o sea, un whisky envejecido en barricas de ron. Entonces, fíjense que van en contra del proceso del whisky para darle otros sabores. La historia de ellos es muy bonita y les voy a dejar el link para que lo puedan estudiar. Vamos en este momento al detonador 3, que es la actividad creativa. En nuestro detonador 3, esta actividad la llamaremos hoy la receta del amargor justo. Y el reto va a ser el siguiente. En la cerveza, el lúpulo da el amargor necesario para equilibrar el dulzor de la malta. Piensen en su proyecto actual. Recuerden que cuando hablo de proyecto es empresa, proyecto, proceso, producto, servicio. Y fíjense cuál es ese elemento amargo o difícil que están evitando, pero que de todos modos es necesario para que el resultado final sea equilibrado y no empalagoso. Entonces, por decir, no sé, si nuestro servicio es la atención en un banco y es atención física, pero hay que hacer fila, ¿cómo pueden, obviamente, sin dejar de hacer fila, cómo lo pueden equilibrar para que tenga cierto dulzor? Como esa fila, no sé, alguien que pase repartiendo snacks, alguien que les esté cambiando, digamos, como el modo de pensar con una conversación, simplemente que gente del banco les ponga una conversación y se sientan importantes. No sé. Entonces, piensen en cuál es ese elemento amargo o difícil que están evitando, pero que es necesario para que el resultado final sea equilibrado y no empalagoso. Y esa semana dediquen 2 horas a trabajar exclusivamente en esa tarea incómoda. El coyote sabe que sin un poco de amargor, la creatividad pierde su carácter y su fuerza. La verdad es que necesitamos ese amargor, esa queja del cliente para poder convertirlo en algo diferente. ¿Cómo lo podemos cambiar? Entonces, encuentren ese lúpulo de su proyecto, producto, servicio o empresa para dar el amargor, para matizar un poquito ese amargor de ese lúpulo, pero que toda la experiencia, todo el producto, todo el servicio, todo el proceso, al final sea disfrutable y sea una experiencia diferente. Diferente.
Bueno, llegamos al final de este episodio. Si les gustó, compartan esta polvareda creativa con alguien que lo necesite. Recuerden que aquí no perseguimos la perfección, perseguimos ideas. Recuerden, si quieren fortalecer la creatividad en sus equipos de trabajo, en sus colaboradores o en ustedes mismos, me pueden contactar y así seleccionamos el conjunto de herramientas creativas adecuadas para cada necesidad. Recuerden la pizza ciegas, esa experiencia que incluso también la pueden tener como assessment si están seleccionando cargos importantes, la pueden tener como assessment, identificar en una situación real cómo se comporta esta persona, y la idea es que fomente el trabajo en equipo, que fomente la tolerancia al error, que fomente la comunicación asertiva, el liderazgo emergente y también, digamos que dejarse sorprender con los resultados que pueden ser excepcionales con recursos muy básicos, pero siempre alineando a todos en un objetivo en común. Recuerden el libro rojo de la creatividad, 60 actividades para fortalecer el cerebro y, por último, el oráculo de la creatividad. Cómo desbloquearnos por medio de cartas, sacando una en los momentos de bloqueo cuando los problemas o los proyectos se queden estancados. Soy Alejo Escobar y nos vemos en el próximo episodio con más ideas, soluciones y sorpresas del desierto creativo.